Muy buenos días, recibo un cordial saludo de parte de los estudiantes de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les doy la bienvenida a esta presentación sobre el proyecto titulado Implementación de prácticas de prevención en torno al sharing. Este trabajo surge debido a la preocupación sobre la seguridad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto digital. A través de este proyecto, se busca entender el impacto que tiene la exposición de menores en las redes sociales y cómo podemos protegerlos. A lo largo de la presentación exploraremos el marco legal ecuatoriano, los derechos vulnerados en el sharing y las estrategias preventivas que pueden garantizar un entorno seguro para los menores. Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al sharing. El sharing puede poner en peligro varios efectos fundamentales de los menores, tales como su derecho a la intimidad, su derecho a la imagen y su derecho al honor, como se expone en esta diapositiva. La Constitución del Ecuador reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho. Estos derechos están protegidos tanto por normas nacionales como la Constitución y el COIP, como por instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Las imágenes y la información compartida sin consentimiento pueden exponer a los menores a situaciones de violencia, acoso y manipulación. Por ello es fundamental educar sobre los efectos de compartir contenido de menores en línea. Constitución de la República del Ecuador, 2008. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados, garantizando así su bienestar, educación, salud y protección. El principio del interés superior del niño establece que cualquier medida o acción que afecte a los menores debe centrarse en su bienestar integral, lo que incluye su desarrollo físico, emocional y social, como se menciona en la diapositiva. El Estado tiene la obligación de crear políticas públicas que garanticen que estos derechos sean respetados. Además, la Constitución asegura que los menores son sujetos de derechos y no solo objetos de protección, lo que les otorga el derecho a ser escuchados y participar en las decisiones que les afecten. Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal refuerza la protección de los derechos de los menores mediante sanciones penales. El COIP establece medidas para sancionar a quienes vulneren los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Entre los delitos que se sancionan encontramos la violencia física, psicológica, sexual, la explotación infantil y el trabajo infantil. El artículo 178 del COIP, por ejemplo, penaliza la difusión no autorizada de imágenes de menores, imponiendo una pena de 1 a 3 años. Esta ley tiene como propósito proteger a los menores de cualquier abuso o exposición indebida, en línea o fuera de ella. Importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes no solo es un deber legal, sino también es una responsabilidad ética de la sociedad, como se indica aquí. Esto incluye garantizar su desarrollo integral, lo que implica la protección frente a cualquier forma de abuso, negligencia o explotación. El principio de interés superior del niño exige que su bienestar se anteponga ante otros intereses, lo que convierte a la protección infantil en una prioridad absoluta. Las políticas públicas deben orientarse a crear un entorno seguro para su desarrollo y es importante e imperativo que el Estado, las sociedades y las familias trabajemos en conjunto para cumplir con esta responsabilidad. Principio del interés superior del niño. El principio del interés superior del niño es uno de los pilares fundamentales en la protección de los derechos de los menores. Este principio está recogido tanto en la Constitución como en tratados internacionales y establece que todas las decisiones que afecten a los menores deben priorizar su bienestar. Según lo que se menciona en esta diapositiva,
Antes de tomar cualquier decisión que involucre a un niño o a un menor, se debe realizar una evaluación sobre cómo esta decisión afectaría su bienestar físico, emocional y social. Además, los menores tienen derecho a ser escuchados en aquellos temas que les conciernan, siempre según su edad y madurez. A continuación empezaremos hablando del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es uno de los derechos más fundamentales de los menores de edad, ya que protegen su vida privada de interferencias arbitrarias, como se menciona en la diapositiva. La difusión de imágenes, videos o información personal de los menores sin su consentimiento, o el de sus padres o algún representante legal, pueden vulnerar ese derecho. En el entorno digital, haciendo un paréntesis, especialmente es muy relevante, dado que las redes sociales hoy en día permiten la divulgación masiva del contenido personal. La Constitución de la República del Ecuador protege este derecho garantizando que los menores no sean expuestos a situaciones que pongan en riesgo su seguridad física y emocional. Es importante recalcar que el derecho a la intimidad de los menores, si es que de alguna manera ha sido vulnerado, tanto la Constitución como el COIP, en sus artículos, garantizan de alguna manera que estos derechos sean restituidos. Importancia y alcance del derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes es un tema clave en nuestra sociedad. Este derecho protege la vida privada, dignidad y desarrollo integral de los menores frente a interferencias arbitrarias. En el Ecuador está respaldado por el COIP y establece sanciones específicas para proteger este derecho. El artículo 178 penaliza la captación y difusión no autorizada de información personal o imágenes que van con penas de prisión de 1 a 3 años. El artículo 103 sanciona la producción o difusión de material pornográfico que involucra a menores y va con una pena de 13 a 16 años. El artículo 174 prohíbe la publicación no autorizada de información restringida especialmente en el caso de menores. Por otro lado, el artículo 230 protege la identidad de menores víctimas de delitos sexuales, prohibiendo la difusión de sus datos o imágenes. La privacidad es crucial para evitar un ciberacoso, explotación y discriminación. Además, debemos considerar cómo la tecnología actual amplifica los riesgos y la necesidad de medidas educativas, legales y familiares para garantizar este derecho de los NNA. En la siguiente presentación hemos puesto algunos ejemplos de vulneraciones de la intimidad. Algunos ejemplos comunes de la vulneración a la intimidad, como los hemos descrito a continuación, incluyen la difusión no autorizada de las imágenes en redes sociales, la publicación de información médico personal sin el consentimiento de los padres o el representante legal, y la exposición de los menores en medios de comunicación sin justificación alguna. Estas acciones, aunque a veces realizadas sin mala intención, pueden tener consecuencias graves, como el acoso o la explotación. Pero es fundamental e importante que tanto los padres como las instituciones sean conscientes de estos riesgos y tomemos medidas para proteger la privacidad de los menores. Medidas de protección para garantizar el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. En el Ecuador, la protección del derecho a la intimidad de los menores se encuentra respaldada por la Constitución y el COIP. El artículo 178 del COIP penaliza la captación y difusión no autorizada de información personal o imágenes que van con penas de prisión de 1 a 3 años. Por otro lado, el artículo 230 prohíbe la divulgación de datos personales de menores víctimas de delitos sexuales. Hay que garantizar el derecho a la intimidad y esto requiere un enfoque integral que combine esfuerzos legales, educativos y familiares para crear un entorno seguro que permita el desarrollo integral de los menores. Derecho a la imagen. El derecho a la imagen de los menores es un aspecto fundamental de su privacidad y dignidad. Según la Constitución, en su artículo 66, este derecho protege a los menores de la difusión no autorizada de su imagen, garantizando que dicha decisión esté en manos de sus padres o tutores, al menos hasta que el menor tenga la madurez suficiente para decidir por sí mismo.
Sin embargo, el fenómeno del sharing, donde los padres comparten imágenes de sus hijos en redes sociales, plantean riesgos significativos, como son la exposición pública excesiva, riesgos de seguridad y daños emocionales y reputacionales. Proteger este derecho implica no solo respetar su intimidad, sino también educar a las familias sobre los riesgos asociados al uso de redes sociales y garantizar que los menores puedan crecer en un entorno digital seguro. ¿Cómo la difusión de la imagen de los menores puede afectar su integridad y desarrollo de la personalidad? La difusión de imágenes sin control puede afectar el bienestar del menor, puesto que afectaría directamente la violación de su privacidad. Esto quiere decir que es exponer a los menores sin su consentimiento, vulneraríamos su derecho a la intimidad. Riesgos psicológicos. La exposición pública puede generar ansiedad y afectar la autoestima del menor. Por otro lado, tenemos el impacto en el desarrollo. Esto quiere decir que la constante exposición puede afectar su identidad y relaciones sociales, generando inseguridad. Y por último, el acoso bullying, que se trataría de que las imágenes pueden ser utilizadas para burlarse o atacar al menor en línea. Y esto de tal manera produciría una afectación grave en la forma de desarrollarse integralmente y en el daño psicológico del menor. Riesgos de sharing en menores. El fenómeno del sharing presenta varios riesgos que pueden afectar profundamente el bienestar de los menores, como se menciona en la siguiente presentación. Uno de los principales riesgos es la exposición a un público más amplio del que los padres suponen. Las imágenes de los menores pueden llegar a manos equivocadas, como personas malintencionadas o delincuentes. Además, es importante mencionar que la geolocalización de las fotos puede poner en riesgo su seguridad, exponiéndolos a situaciones peligrosas como el secuestro o el acoso. Otros riesgos incluyen la explotación sexual infantil y el daño a la reputación futura del menor, ya que las fotos y videos pueden permanecer en línea de manera permanente. Estrategias para proteger los derechos a la imagen de los menores. La hemos dividido en 3 niveles: a nivel jurídico, a nivel familiar y a nivel institucional y social. A nivel jurídico. Desde el punto de vista jurídico, es necesario implementar y reforzar las leyes que protejan los derechos de los menores en el entorno digital. Es fundamental que se sancione adecuadamente a quienes difundan imágenes o datos de los menores sin el consentimiento de los padres. Las autoridades deben colaborar con las plataformas digitales para establecer mecanismos de protección que eviten así la exposición de los menores y sancionen a quienes infrinjan estos derechos. Ahora lo tenemos a nivel familiar. A nivel familiar, como mencionamos aquí, los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos sobre la importancia de la privacidad y la seguridad en línea. Es crucial que los padres supervisen el uso de las redes sociales y reflexionen sobre el contenido que comparten. Antes de publicar cualquier imagen de los menores, los padres deben preguntarse si esta publicación podría poner en riesgo la privacidad, la seguridad o el bienestar emocional del menor. Y como último, lo tenemos a nivel institucional y social. Es esencial que las instituciones jueguen un papel activo en la prevención del sharing. Esto implica promover campañas de sensibilización que eduquen a la sociedad sobre los riesgos de compartir imágenes de menores en redes sociales. También es importante y fundamental que las instituciones públicas, como el Estado y las escuelas, establezcan protocolos claros para la protección de la privacidad de los menores en el entorno digital. Derecho al honor. El derecho al honor, como se menciona aquí, está estrechamente vinculado a la dignidad y reputación de los menores. Este derecho se ve vulnerado cuando se publican contenidos humillantes o que ponen en ridículo a los menores, lo cual puede tener consecuencias psicológicas graves. El honor de los menores debe ser protegido por la sociedad, los padres y las instituciones. Por ejemplo, el uso de apodos despectivos o la difusión de imágenes embarazosas puede afectar la autoestima y relaciones sociales de los NNA.
Las leyes deben garantizar que el honor de los menores sea respetado, especialmente en el entorno digital. Impacto del daño al honor en la autoestima y el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes. El prejuicio al honor de los niños. El prejuicio al honor de los niños puede causar consecuencias psicológicas importantes, tales como vergüenza, ansiedad y disminución de la autoestima. Son situaciones que ponen en riesgo su dignidad, ya que impactan en su confianza y seguridad emocional, lo cual es particularmente severo durante la niñez y adolescencia, ya que son etapas cruciales para el desarrollo de una identidad positiva. El Código de la Niñez y Adolescencia subraya la importancia de guardar a los niños y adolescentes de cualquier perjuicio que perjudique su identidad moral y emocional. A continuación tenemos algunos ejemplos de situaciones donde se vulneran el derecho al honor de los menores. En esta diapositiva se presentan ejemplos concretos de cómo han sido vulnerados el derecho al honor en los NNA. Entre ellos están la publicación de contenido humillante o videos de situaciones embarazosas, la difusión de detalles personales o fracasos en redes sociales y el uso de apodos ofensivos que pueden causar daño emocional. Estos actos, aunque realizados sin mala intención, pueden tener efectos duraderos en la confianza y bienestar del menor. Por lo tanto, es importantísimo recalcar que hay que reflexionar sobre las consecuencias que tiene compartir este tipo de contenido hoy en día. A continuación hablaremos de algunas medidas legales y prácticas para proteger y parar el honor de los niños, niñas y adolescentes afectados. Las instituciones educativas también juegan un papel importante en la protección del honor de los menores, como se menciona en la siguiente presentación. Las escuelas deben contar con protocolos claros para prevenir el bullying, la difamación y la humillación pública. Es importante y fundamental que las escuelas implementen medidas sancionadoras y educativas frente a estos comportamientos. De esta manera los menores se desarrollarán en una forma integral, en un entorno seguro y respetuoso. Además, las instituciones deben fomentar valores como el respeto, la empatía y la dignidad tanto en el entorno escolar como en el digital. Esto es también dentro del marco de un apoyo psicológico al menor, de buscar control de la publicidad digital entre los menores, entre padres de familia y etc. Deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red. Concepto del principio de corresponsabilidad. Principio de corresponsabilidad. Según la Constitución del Ecuador, la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y de manera primordial la familia. Los padres tienen un papel crucial en la protección de los derechos de sus hijos en el entorno digital. Tienen la responsabilidad de garantizar que la intimidad y la imagen de los menores sean respetadas. Esto implica no solo supervisar el contenido que comparten, sino también educar a sus hijos sobre los riesgos de las redes sociales y la importancia de la privacidad. Los padres deben estar informados sobre las leyes que protegen a los menores en el entorno digital y actuar como protectores responsables, promoviendo siempre el interés superior del niño. Protección del derecho a la intimidad y la imagen. El artículo 45 de la Constitución habla que los derechos de la imagen e intimidad de los niños, niñas y adolescentes deben ser plenamente respetados, incluyendo en entornos digitales y redes sociales. Los padres tienen la obligación de obtener el consentimiento expreso de sus hijos antes de publicar cualquier contenido sobre ellos en Internet u otros medios. Hay que ser claros. También deben evitar compartir información, fotografías o videos que pueden vulnerar la privacidad, dignidad o integridad de los menores, incluso si la intención es compartir momentos familiares. Por otra parte, tenemos la responsabilidad parental ante el sharing. El fenómeno del sharing, que consiste en la publicación excesiva e inadecuada de información sobre menores en redes sociales por parte de sus padres, implica un cumplimiento grave de las obligaciones derivadas del principio de corresponsabilidad establecido en la Constitución. Entonces, es importante recalcar que la responsabilidad parental en el contexto digital va más allá de la supervisión. Los padres deben asumir un enfoque proactivo para garantizar que sus hijos
entiendan los riesgos del sharing y las consecuencias de compartir contenido personal en redes sociales. Los padres, como tal, deben educar a sus hijos sobre cómo configurar la privacidad de sus cuentas y la importancia de respetar los derechos de otros en el entorno digital. Este enfoque no solo protege a los menores, sino que también fomenta su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su presencia. Deber de protección integral. La protección integral de los derechos de los menores debe ser abordada de manera holística. Los padres, la sociedad y el Estado tienen la responsabilidad compartida de garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de esto se incluye tanto la protección física, emocional, como el acceso a una educación adecuada y a oportunidades para su desarrollo social. También es necesario que los padres promuevan el respeto a los derechos fundamentales de sus hijos, asegurándose de que su bienestar esté por encima de cualquier otro interés. Además, las instituciones deben trabajar en conjunto con las familias para crear una red de protección eficaz. De tal manera, garantizamos un crecimiento y desarrollo integral de los NNA. A continuación hemos presentado algunas conclusiones sobre el tema, pero abordaremos una conclusión general de las que hemos presentado. En conclusión, el sharing representa un riesgo significativo para los derechos de los menores, especialmente en lo que respecta a su privacidad, seguridad y bienestar emocional. Como hemos discutido y hemos expuesto, las prácticas responsables de los padres, el fortalecimiento de las leyes y la educación digital son esenciales para garantizar la protección de los menores. También está la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y las familias, que es importante y crucial para crear un entorno seguro, en el que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse sin riesgo innecesario. Por lo tanto, debemos actuar con mayor conciencia y responsabilidad, priorizando siempre el interés superior del niño. Antes de terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los compañeros que hicieron posible esta investigación, que son los estudiantes Cristian Coraizaca, Jocelyn Coronel, Diana Catani, Gabriela Cedillo y Natalie Coque. Hemos cubierto aspectos claves sobre el sharing, los riesgos asociados de esta práctica y las estrategias para proteger los derechos de los menores. Espero que esta información presentada haya sido muy útil para ustedes, para la comprensión de la importancia de proteger la privacidad e integrar de los niños en el entorno digital. Estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Gracias de nuevo por su tiempo y atención.